Bueno, hoy vamos a ver nombres, adjetivos y adverbios. Empezamos con nombres primarios. ¿Sí? Nombres primarios vienen a ser los nombres que se hacen con una sola palabra. Por ejemplo, Anche, asno, Bad muro, Id río, Mac es barco, Numun semilla, Ud es día, Ud oveja y Sipa asno. ¿Sí? Después tenemos nombres compuestos. Nombres compuestos puede haber nombres hechos con dos nombres, o sea, dos palabras. Por ejemplo, acá tenemos Lu, que es hombre, y Vapir, que es cerveza. ¿Sí? O sea, cervecero literalmente significa hombre de cerveza. ¿Sí? Sería un sustantivo formado por dos nombres, ¿sí? Después tenés egal, nombre más adjetivo, palacio, ¿sí? Sería casa, gal, grande. Casa grande sería palacio. Después tenemos otros que son nombres más verbos y tenemos, por ejemplo, yeguba, impuesto. Que si lo analizamos vendría a ser ye, que es cebada, ¿sí? Y guba, que sería el perfectivo, ¿sí? El perfectivo del verbo eh, pagar. O sea, cebada pagada significa impuestos. Ahora vamos a ver que muchos adjetivos eh, se construyen con este tipo de participio, ¿sí? Guba sería un participio del verbo pagar, o sea, sería cebada pagada, que significa impuesto, ¿sí? Después tenemos nombre, nombre, verbo. Lu es hombre o alguien. Es cuerda. Gid es el verbo jalar, ¿sí? El verbo estirar, jalar. O sea, topógrafo significa el hombre que estira la cuerda. ¿Sí? Tenés lu, cuerda, lu, hombre, esh, cuerda, gid es topógrafo. Estirar o jalar. ¿Sí? Haciendo referencia a que antiguamente se medía con una cuerda Se clavada tira en el hilo. poste. ¿Sí? Después tenemos otro más que vendría a ser Lu, que es hombre, barco, más que es barco, miren que habíamos visto arriba, Ilag es viajar, ¿sí? Marinero, alguien que viaje en barco, ¿sí? Sería marinero. En el caso de nombre, nombre, verbo, el verbo está en infinitivo. Y cuando es nombre verbo, va a estar en participio. Después vamos a ver algunos casos, cuando veamos en el otra parte de adjetivos, donde eh, esto mismo va a ser un adjetivo, ¿sí? O sea, podríamos decir que en realidad es nombre más adjetivo, pero en realidad es un verbo con participio. Prefijados. Los nombres prefijados son los nombres que tienen prefijos, ¿sí? Por ejemplo, tenés el prefijo nu, que es esto que parece como una especie de triángulo. El prefijo nam, que es esta ave de acá. El prefijo nin, que es un pan, ¿sí? ¿Qué significa cosa? ¿Cómo se construyen los nombres con prefijo?
tenés nu, que es el prefijo más el nombre. Se utiliza para situación, cargos u oficios. Por ejemplo, huérfano es una situación, una condición, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nu siki, el verbo sic viene a significar pelo, ¿sí? Y no es el prefijado. Hay veces que tiene que ver el prefijado con el nombre y hay veces que no, como por ejemplo huérfano, ¿sí? Después tenés otros que, por ejemplo, de oficio tenés nubanda, que no lo puse acá, pero bueno, nubanda, que significa supervisor. Tenés nu, que es el prefijo, banda significa joven, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver el nombre con el posible significado que le podría dar el sufijo, ¿sí? Es para aclarar eso. O sea, entendemos que si una palabra tiene ese sufijo, perdón, ese prefijo, se trata de alguno de estos tres, pero no está relacionado el significado del nombre con el prefijo, ¿sí? Eso es para aclarar. Cosa que con el prefijo nam sí. El prefijo nam vos tenés que el nombre tiene que ver con el prefijo, ¿sí? Puede ser nombre, verbo, adjetivo o pronombre. Nam es la palabra que conocemos que significa el destino, ¿sí? El destino natural, lo que los sumerios llamarían como el destino natural, ¿no? Y crean nombres abstractos. Por ejemplo, Nam ti. Ti es el verbo vivir, ¿sí? Si vos le agregás el prefijo nam, que significa destino, significa vida. O sea, literalmente significaría la condición o el destino de vivir. O sea, uno nace, por lo tanto estaría destinado a nacer. O sea, el que nace está destinado a vivir, perdón. Entonces, la condición de nacer. Después vas a tener otros que va a ser este mismo signo nam más lugal, ¿sí? Nam lugal, que significa realeza, ¿sí? O sea, la realeza es el destino que tiene el rey. Puede ser que el rey haga las cosas mal o bien, pero él siempre va a ser rey. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, Gilgamesh. Gilgamesh quiere escapar de su destino, que es ser rey, ¿sí? Los dioses deciden que él tiene que tener la realeza, pero él quiere escapar. Después tenés, por ejemplo, Nam Lumu, que sería el principado. Namtar, que sería, esto significaría ya decreto. Cuando es Namtar se refiere al destino que decretan los dioses, ¿sí? Y después está Namkud, por ejemplo. Namkud viene a ser el destino de los hombres, o sea, se traduce como curso. O sea, ¿por qué? Porque sería cortar el destino, o sea, cambiar el destino. O sea, por ejemplo, sería lo que hace, por ejemplo, Gilgamesh. Al querer escapar de la realeza, él decide cambiar ese curso. ¿Cuál es
el problema de cambiar el curso es que después los dioses terminan matándote, porque no cumplís con el rol que fuiste destinado a hacer. Como por ejemplo le pasa a Naranjim, el curso de Agade tiene que ver con esto, le pusieron al texto el curso de Agade justamente porque el que cambia el destino de la ciudad, que supuestamente había sido nombrada capital por Enlil, lo hace Naram-Sin. Naram-Sin cambia el curso, ¿sí? Y este nombre, el curso de Agade, es el nombre literal del texto eh, que llamamos así, o sea, los sumerios le llaman también el curso de Agade. Después tenés el otro que es Nig. Nig significa cosa, ¿sí? Que es esto que es como un pan, Ninda, significa cosa. Generalmente va a estar por un verbo o nombre, o sea, ning, el prefijo ning, más nombre más verbo. Pero lo más normal es que aparezca ning más el verbo. Y tiene que ver el significado con el nombre que va a recibir. Por ejemplo, regalo. Regalo está formado por ning, que es cosa, más va, que es dar. O sea, regalo significaría literalmente la cosa dada, la cosa que es dada, ¿sí? ¿Por qué? Porque va estaría también en participio pasado. Por lo tanto, el regalo es lo que se dio, lo que es dado, ¿sí? Eh, Vamos al otro, ahora sí vamos a adjetivos. Bueno, los adjetivos pueden tener el sufijo a, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Algunos adjetivos están formados por los verbos en participio. Esto pasa en casi todos los idiomas, va, en todos los idiomas. En español tenemos que amado es un adjetivo, pero también es un participio. En egipcio pasa lo mismo. Tenés los participios, por ejemplo, Mary significa amado, ¿sí? Lo que pasa es que en la mayoría de los idiomas hay participios activos y participios pasivos. En el caso del sumerio no está dividido el pasivo no hay participio pasivo y activo, ¿sí? Son todos iguales, no hay definición. Entonces tenés en algunos casos los verbos que carecen de sufijos, ¿sí? Y prefijos se los traduce como adjetivos. Entonces tenés acá el verbo amar, kian, ¿sí? Kin, an, significa amado o amada. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, como se dice, hijo amado, dumu kian. Literalmente significa el hijo que es amado, ¿sí? Después tenemos acá il. Il es el verbo trabajar, ¿sí? No tiene sufijo. Y también significa trabajador, ¿sí? En este caso pasaría con un nombre, ¿sí? Acá para que se den cuenta que no es solo con adjetivos, sino con nombres. Incluso Kian podríamos decir que en muchos momentos aparece como el amado, igual que en español. Amado puede ser un adjetivo, un participio o un nombre, ¿sí? Bueno, en este caso, il vendría a ser trabajador. Y después tenés otras formas de adjetivos que es según la reduplicación del verbo. Entonces, acá tenemos el verbo dur 7, que significa apto. Perdón, ser apto, sería el verbo ser apto, que sería el de arriba. Si vos pones dos veces el mismo signo, va a quedar dudu, que significa apto, ¿sí? Sería el adjetivo apto.
Después tenemos adverbio modal, ¿sí? Adverbio modal, después los otros adverbios los van a ir memorizando, pero el adverbio modal es un adverbio que está construido a través de un adjetivo, ¿sí? Tenés adjetivo más be, gal, be, que es grandemente. ¿Se acuerdan que gal es grande? El be vendría a ser el sufijo mente en español, ¿sí? O sea, el sufijo be viene a equivaler al sufijo mente. Entonces, galbi es grandemente. Pasa lo mismo con ye. Diri diri es un verbo reduplicado, o sea, el verbo diri significa ser contrario, ¿sí? Diri diri es contrario, ¿sí? ¿Se acuerdan que el adjetivo se forma con la reduplicación del verbo? Entonces, diri es ser contrario, diri diri, a ver si se van a dar cuenta cuál es el signo, me imagino que se dan cuenta, es contrario. Le pones el ye y significa contrariamente. Después vos tenés el adjetivo más bi más ye. Actúa exactamente igual, ¿sí? Como queda, Gibil es nuevo. Si vos le agregas ville, que sería sería Gibil, Gi, ye, sería nuevamente, ¿sí? Después hay otras formas que son variantes, que no las vamos a ver hoy, pero a medida que vayamos ejercitando textos, les voy a ir diciendo, bueno, esta es la variante del verbo ye, se escribe con este mismo signo, vamos a copiarlo, copiar, si les muestro cuál es, se escribe con el mismo signo, pero se va a pronunciar esh3, ¿sí? Este es y3. O sea, sería adjetivo más esh. ¿Cuándo va a ser esh? Pasa igual que el genitivo. Va a ser esh cuando termina en vocal. O sea, cuando el adjetivo termina en vocal, esto se va a transformar en esh. Salvo en este, ¿no? Pero en muchos adjetivos que terminan en se va a perder la última y va a ser esh3. El signo es exactamente igual, no va a haber diferencias entre un signo y el otro, es lo mismo. Generalmente este signo se ve más, vamos a hacerlo más normal como se ve más chiquitito, es más finito. Y este es un poquito más alargado. No es tan finito, vamos a ahí. Lo verían más o menos así la formación. Pero bueno, esta era la clase de hoy para que tengan en cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte de la ejercitación y finalizo la grabación.